Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría, el conocimiento para cada uno de vosotros que necesitamos urgente en estos tiempos. Despertar de la conciencia y aprender de las historias, de los hechos, de nuestras experiencias. Y recuerden que la universidad perfecta es nuestra experiencia. Y el conocimiento aplicado con entendimiento y sabiduría para el equilibrio de la humanidad. Es el tiempo de despertar. Ahora quiero compartir un maravilloso libro que Jesús vino de Sirio, David Parcerisa, del autor. Vengo siguiendo hace muchos años, que sé que es un investigador que ha aprendido mucho. Y esto no es religioso, es para entender un poquito más de la historia que nos fue ocultada. Jesús vino de Sirio, David Parcerisa. Agradecimiento especial. Para elaborar este libro hemos contado con la colaboración del eminente catedrático español Antonio Piñero. Antonio Piñero, sin lugar a dudas, uno de los académicos más cualificados en España, sino del mundo, sobre la figura de Jesús de Nazaret. Licenciado en filosofía, filología clásica, filología bíblica, trilingüe y doctor en filología clásica, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Tuve el honor de conocer al doctor Piñero allá por el 2014, compartiendo plato de televisión en el programa Cuarto Milenio. En dicho debate, yo defendía la tesis de que los llamados ángeles caídos, citados en el libro de Enoc, eran seres extraterrestres y que el humano primitivo los veía como a seres celestiales o dioses. Aunque Piñero se mostró escéptico ante mi postura y ambos fuimos contrincantes, reconocí inmediatamente en él la actitud del sabio. Respetó mis teorías, escuchó y argumentó sin mostrar enfado o conflicto. Un ejemplo de rigor y seriedad que pocas veces he visto en otros académicos, porque Antonio Piñero es sencillamente un sabio, y el que sabe de verdad no es fanático y está abierto a todo. Mi admiración hacia Piñero viene de muy atrás, en el tiempo de verlo en muchos programas de TV, reportajes, entrevistas, y es que él lleva ya más de 40 años dedicado en el cuerpo y alma al estudio del enigma de Jesús, con 28 libros publicados sobre los evangelios, los textos gnósticos y el cristianismo primitivo. Quiero agradecer desde aquí la ayuda prestada por Antonio, que muy amablemente atendió mis consultas para documentar este libro presente. También quiero agradecer la importante labor de ayuda prestada por Pedro Amorós, parapsicólogo y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Sin su aportación no hubiera sido posible escribir esta obra. Introducción. Escribir una obra dedicada a la figura de Jesús de Nazaret no es tarea fácil, más aún cuando estamos ante el personaje más influyente de los últimos milenios, o quizás deberíamos decir, el personaje mediante el cual otros han intentado influir sobre las masas. En nombre de Jesús se ha evangelizado, instituido e incluso matado. Todos proclaman tener la verdad bajo el cobijo de su santo nombre. La única verdad es que solo hubo un Jesús, pero infinitas interpretaciones de su mensaje. Pocos años después de la muerte de Jesús, fueron sus 12 apóstoles los encargados de extender sus enseñanzas y su palabra, pero ¿lo hicieron correctamente? Y más importante aún, ¿obedecía ese encargo a una necesidad real? ¿Proclamó Jesús la necesidad de fundar una iglesia en su nombre? Según los creyentes, sí, y esa carta fundacional de la iglesia viene constituida por el evangelista Mateo, quien escribió: Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. ¿Reconocemos en estas palabras una legitimidad fundacional para crear una iglesia? Más aún, ¿pronunció Jesús estas palabras? Resulta cuanto menos sospechoso que Mateo es el único que especifica esta afirmación. Pero cuando acudimos a los textos originales de Marcos y Lucas, leemos las palabras que pronunció Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros
que uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijera a nadie. Palabras que sugieren rigor. Cuidado con lo que decís que yo haya hecho. Estas palabras de Jesús terminaron ahí. Están en Marcos 8, 27, raya 30 y Lucas 9, 18, 21. Esta frase en la que Jesús ordena bautizos la añadió Mateo, atribuyéndola a Jesús para concederle mayor autoridad a su interpretación personal. Jesús no era buen amigo de los sectores poderosos y desconfiaba de los grandes jerarcas. Atentos a las palabras de Jesús en Marcos 10, 43 y 44. ¿Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus magnates la oprimen? No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. ¿Qué lógica conduce a pensar que este hombre tuviese intención alguna de fundar una iglesia poderosa, creando así intermediarios entre Dios y hombre? ¿No será que quizás Jesús estableció una enseñanza para lograr una línea directa entre Dios y el hombre? ¿Qué diría Jesús si hoy viese todo lo que se ha construido en su nombre? Quizá lo que más despreciaría sería la actitud que adoptó la Santa Inquisición, cuyo germen nació en 1184, cuando varias instituciones acordaron suprimir la herejía en Languedoc, en el sur de Francia. Para ese fin, persiguieron y ejecutaron a los seguidores de la filosofía gnóstica que practicaban cátaros y albigenses. ¿Qué tan grave era lo que profesaban estos gnósticos? ¿Por qué la Iglesia decidió acabar con todos ellos? Durante los 3 primeros siglos de nuestra era, la Iglesia tuvo que hacer frente a la amenaza de los gnósticos, una corriente filosófica religiosa con matices derivados del zoroastrismo y el platonismo. La gnosis era el conocimiento integral del alma, la búsqueda de la luz divina que habita dentro de todos nosotros. Las herramientas para hallar esa luz diferían según las corrientes iniciáticas, pero el pilar fundamental del gnosticismo era la contemplación, la introspección, un concepto más próximo al orientalismo que no a una religión basada en un Dios externo al que hay que rezar y pedir. Aunque hoy resulte irreconciliable, durante sus 3 siglos hubo un gnosticismo pagano y un gnosticismo cristiano. Fuertes corrientes cristianas conciliaban su credo crístico con el gnóstico, sin dificultades, y creían que la salvación no estaba en la fe y el perdón, sino en la gnosis. Alcanzar ese autoconocimiento interno de la luz divina, sin necesidad de intermediarios que apliquen dogmas. En el año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo de Lyon declaró el gnosticismo como herético y comenzaron las persecuciones, hasta que progresivamente la Iglesia logró desembrar este movimiento. En siglos venideros resurgieron ramificaciones, especialmente en el sur de Francia, pero supieron arreglárselas para enviar a la hoguera a cada uno de sus seguidores, sin compasión hacia mujeres y niños. ¿Contenía el mensaje original de Jesús una filosofía próxima al gnosticismo? Es posible, aunque por ahora todo conduce a pensar que su pensamiento era aparentemente judío. Pero hay algo que es indiscutible y que Jesús en sí mismo posee una naturaleza foránea a nuestro mundo, y sus mensajes fueron desvirtuados para levantar un credo que nada tenía que ver con la verdad del Espíritu. Utilizaron sus milagros, sus prodigios, sus poderes místicos como estandarte para alzar religiones en su nombre. Por esa razón, no fue una buena noticia para el clero que en 1945 unos pastores encontraran casualmente debajo de una piedra cerca de la población egipcia de Nahamadi una jarra de cerámica que contenía manuscritos en copto escritos entre siglos el 3 y el 4 después de Cristo, pertenecientes al cristianismo gnóstico primitivo. En estos manuscritos se relataban hechos no conocidos del nacimiento, infancia y juventud de Jesús, revelando datos incómodos para la Iglesia sobre la versión aceptada de su vida y milagros. En este libro analizaremos cada aspecto de la vida de Jesús, teniendo en cuenta tanto los evangelios ortodoxos de la Biblia como los textos gnósticos, sin olvidarnos del componente ufológico, porque la vida de Jesús es una cantera de fenómenos que podemos encuadrar dentro del fenómeno ovni,
Y más allá de este concepto, demostraremos con datos objetivos que otros seres no humanos planificaron y ejecutaron la venida de este maestro, con el ejemplo de la ingeniería genética, todo un despliegue de tecnología avanzada al servicio de un plan para establecer un puente entre el hombre y la divinidad, una divinidad que parece hallarse lejos de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Capítulo 1. Capítulo 1. Sirio, el origen de Jesús. Para comprender la tesis que hemos desarrollado, debemos remontarnos a una cultura anterior a la hebrea. Nos referimos a la sumeria. Las dataciones del inicio de esta cultura son difusas, aunque el único vestigio que nos queda son varios miles de tablillas de arcilla escritas en lenguaje cuneiforme, datadas en unos 6.000 años de antigüedad. El asiriólogo inglés George Smith publicó en 1876 el Génesis caldeo, una compilación que demostraba cómo los textos sumerios eran por lo menos 1.000 años más antiguos que los textos bíblicos. En este libro, Smith dejaba claro que tanto el Génesis como la epopea de Noé y el diluvio habían sido copiados, casi calcados, de las mitologías sumerias, acadias y asirio-babilónicas. Los textos hebreos y arameos que conformaban la Biblia citaban a Adán como el primer hombre creado, pero ese mismo personaje ya era citado por los sumerios como Adapa. Lo mismo sucedía con Noé, el héroe del diluvio. Los sumerios relataban la misma historia y lo llamaban Siusudra, mientras los acadios lo citaban como Atrahasis. El único elegido a quien el dios Enki le revela cómo salvarse del diluvio construyendo una embarcación. Por tanto, si queremos buscar el origen de las entidades que operan desde el principio de la humanidad, no lo encontraremos solo en la Biblia, sino en esas tierras sumerias donde hoy se encuentra Irak. Enki, el primer anfibio. La mitología sumeria nos habla de 23 dioses llegados del cielo, conocidos como los Anunnaki, que se establecen en la Mesopotamia meridional. Allí, cerca de las aguas del Golfo Pérsico, levantan 7 ciudades principales y crean al ser humano como esclavo, pero para llevar a cabo este proyecto le encarga la tarea al dios Enki. Según textos acadios, Enki mezcla en arcilla la sangre y carne de un dios ejecutado para crear al hombre. A partir de ese momento, el hombre liberará de la carga del trabajo a los dioses menores, Igigi. Así el nuevo ser primitivo servirá y venerará a los dioses para que estén a gusto. Con el tiempo sucede que Enki siente cariño por las criaturas que ha creado y se siente mal por la forma en que los dioses tratan a los especímenes, ya que son esclavizados y usados como mera mano de obra barata. De ahí surge una enemistad con Enlil, un dios tiránico que rechazaba la obra de Enki, y sus acciones se basaban en destruir a la humanidad a través de plagas y diluvios. Se inicia así una lucha entre aquellos dioses que se pondrán del lado de Enki y sus humanos, y aquellos que apoyarán las órdenes de Enlil. Los acadios designaban a Enki como Ea, el señor de las aguas. Enki era descrito como una especie de científico, también citado en sumerio como Nudimud, el clonador, o aquel que clona, un sabio conocedor de todos los secretos de la vida, la genética, la ciencia y la ingeniería marítima. Enki está asociado al agua, a los océanos, y siempre se recurre a él para construir puertos marítimos, crear lagos o reconducir ríos para abastecer de agua a los pueblos. La forma en que los sumerios simbolizaban a Enki era muy gráfica. Un hombre de cuyos brazos surgían 2 cascadas de agua con peces. Representación de Enki, simbolizando su naturaleza acuosa. ¿Qué significado oculto reside tras de esta simbología? ¿Por qué esta conexión de Enki con el agua? Los 7 sabios del mar. Cuando empezamos a buscar analogías con otras mitologías de seres asociados al agua, inmediatamente nos topamos con los fragmentos de unas tablillas sumerias y acadias que conforman el relato de los 7 sabios. Ahí se nos explica que Enki crea a los 7 sabios del mar, entidades anfibias nacidas del río, a las que dota de una gran sabiduría. Les otorga títulos y honores para convertirse en reyes y sabios de importantes ciudades. Todos ellos fueron creados en el Abzu, el abismo de las aguas, un lugar subterráneo que parece sugerir la entrada a un submundo en el interior de la tierra
y que muchos han asociado con la teoría de la tierra hueca. Este citado Abzu, dicen los textos, está ubicado en el templo acuoso de Eridu, la ciudad de Enki, y parece referirse a una especie de lago o laboratorio acuoso, donde Enki efectúa sus experimentos genéticos para crear nuevas formas de vida. El mito de los 7 sabios nos dice que el primero de ellos se llama Adapa, que se traduce como sabio nacido del mar, mitad hombre, mitad pez. Es decir, aquí se nos da una clave importante. Si Adapa es el primer hombre creado, ¿por qué los textos lo describen como mitad pez? ¿Acaso Enki le confirmó parte de su naturaleza anfibia al primer prototipo humano? Existen varias listas de sabios con diferentes nombres. Esta paradoja se explica por el hecho de que figuran esos sabios hombres pez en 2 grupos, los antediluvianos y los postdiluvianos. A los 7 sabios antediluvianos se les citan con estos nombres y misiones. Una, Uaná, Adapa, quien culminó los planes para la creación y fortalecimiento del cielo y la tierra. Wandugá estaba dotado de una inteligencia y una sabiduría portentosa y sembró la tierra de conocimiento. Enmedugá, a quien se le asignó un buen destino hacia los hombres, guiarlos en las cosas buenas. Enmegalamá, nacido en una casa con el objeto de cuidar los hogares de todos los hombres. Anenlildá, mago de la ciudad de Eridu, quien utilizaba sus poderes para sanar enfermedades. Enmebulugá, quien proveía de los alimentos de la naturaleza. Utuabzu, aquel que ascendió al cielo para informar de los hechos sucedidos en la tierra. La otra lista cita solo a 4 de ellos, que serían postdiluvianos: Numpirigladim, Pirigalnungal, Pirigalabzu y Lumaná. El texto nos dice: 7 son los sabios que nacieron de un río y que mantuvieron la armonía de los planes del cielo y de la tierra. Estos sabios, llamados Puradu, carpas gigantes, medían 2 metros de altura y poseían dotes para la curación. Enki los había creado como sacerdotes purificadores, encargados de instruir a los reyes con sus conocimientos y ritos mágicos. Su reinado se prolongó durante 432.000 años y eran los responsables de civilizar al hombre primitivo. Estos sabios enseñaron escritura, ingeniería, agricultura, artes, astronomía y especialmente medicina. Adapa, por ejemplo, tenía un centro de culto en Uruk, la ciudad del dios An. Los humanos invocaban a estos 7 sabios del mar buscando remedios medicinales y ritos de sanación. Existe otro término sumerio para designar a estos sabios, y es Abgal, que se traduce como barquero o gran hombre pez. En acadio eran llamados los Apkalú. Representación de Enki y sus 7 sabios del mar. Cada uno de estos seres estaba asociado a un monarca, y sus reinados eran asombrosamente largos, la mayoría durante miles de años. Unos zar eran 1600 años. La forma en que era representado resulta muy interesante. Son antropomórficos, disponen de extremidades, pero parecen ir enfundados dentro de una amalgama de carne escamosa. Un rostro humano sobresale por debajo de una cabeza de pez. En su parte inferior sobresalen las piernas, pero a la altura de los pies cuelga una cola de pez. En el año 280 a.C., un sacerdote babilónico llamado Beroso oficiaba sus cargos en el templo de Bel-Marduk y tuvo acceso a todo tipo de registros escritos miles de años atrás. Gracias a él, nos dio a conocer en su obra babiloniaca el mito de Oannes. El historiador Alejandro Poligistor tradujo las obras de Beroso, rescatando así el relato de Oannes. En Babilonia había gran variedad de personas de distintas naciones que habitaban Caldea y vivían sin orden ni concierto como las bestias del campo. En el primer año hizo su aparición de la parte del Golfo Pérsico que bordea Babilonia un animal dotado de razón que se llamaba Oannes. Todo el cuerpo del animal era como de un pez y tenía debajo de una cabeza de pez otra cabeza y también pies abajo, como los de hombre, subunidos a la cola de pez. Su voz y también su lenguaje eran articulado y humano. Este ser durante el día solía conversar con los hombres,
pero no tomaba ningún alimento en ese tiempo y les enseñaba letras y ciencias y toda clase de artes. Les enseñó a construir casas, fundar templos, a recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. Les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y a recoger frutos. En poco tiempo les instruyó en todo cuanto pudiera tender a suavizar los modales y humanizar al hombre. Desde aquel entonces, tan universales fueron sus enseñanzas, que nada se añadió para mejorarlas. Cuando se ponía el sol, este ser tenía la costumbre de sumergirse de nuevo en el mar y permanecer toda la noche en su profundidad, pues era anfibio. Existen aún mucha controversia sobre el origen de Oannes. Algunos abogan que era el mismo Adapa, otros consideran que era Enki. En todo caso, Oannes emergía de las aguas del Golfo Pérsico para instruir a los hombres. Por ahora contamos ya con datos curiosos. Enki, en su afán de proteger, instruir y ayudar al hombre, crea un ejército de seres anfibios que parecen reunir las mismas características de su propio linaje acuoso. ¿Pero de qué linaje se trata exactamente? Sabemos que Enki, Ea, está asociado al agua y diseña genéticamente a unas criaturas anfibias con forma de pez dotadas de sabiduría. Pero en nuestra búsqueda de más datos sobre el origen de este extraño linaje, nos topamos con un muro que nos impide averiguar más. Los Dogon y los hombres pez. No es hasta 1938, cuando todo este asunto de los anfibios se reactiva de una forma magistral que nos permitirá recomponer este rompecabezas. Todo raíz de un viaje a África que realiza el antropólogo francés Marcel Griaule. El estudioso visita por primera vez en 1931 la tribu de los Dogons y en Mali, una apartada cultura con ritos propios y un modo de vida totalmente aislado del resto de entidades de Mali. Griaule realiza varias entrevistas a un chamán Dogon llamado Ogotemel. Lo que le interesa a Griaule es descubrir las costumbres de su cultura, sus ritos y en especial su cosmogonía, así como su clasificación de plantas. Lo que Griaule no esperaba es que el chamán le contara que sus ancestros conocían la historia de sus dioses instructores, a los que llamaban los Nommo, unos seres anfibios conocidos como los hombres del agua, que aterrizaron en un arca de fuego hacia el año 3000 a.C. Al parecer, los dogones distinguían tres tipos de entidades divinas. Ama, dios del cielo; Nommo, dios del agua; Lewe, dios de la tierra. Ama era considerado el dios principal y más poderoso, que creó a los humanos y también a los Nommo. En la obra El zorro pálido, Griade junto a Germaine, Dieterlen describe la llegada del gran arca de fuego y que sin duda nos recuerda a una moderna nave espacial. El arca aterriza en la seca tierra del Sahara y desplaza un montón de polvo que levantó el torbellino que había causado. La violencia del impacto puso la tierra áspera. El arca resbaló sobre el suelo. Es como una llama que brotó cuando todo la tierra. El Noma era tan rojo como el fuego. Cuando aterrizó, se volvió blanco. El aspecto de estos seres desconcertó a la tribu. Eran como peces, muy altos y con la extraña peculiaridad que las articulaciones de las muñecas les permitían rotar las manos. Sus huesos eran circulares. En otro libro llamado Etnología y lenguaje del pueblo Dogon, Griaule describe la fisionomía de los Nomos. Nommo, el Salvador, condenado a morir y luego a resucitar, bajó a la tierra con una arca en la que se hallaban los primeros hombres, así como todas las plantas y animales destinadas a poblar su universo. Nomá y sus compañeros eran peces. El que se haya escogido un pez siluro con soporte exacto de su imagen se debe a determinadas características de la especie. Estos peces carecen de escamas, tienen la piel desnuda, como el ser humano. Poseen una dentadura bien desarrollada y una serie de huesecillos que unen la vejiga notatoria con la oreja. Pero el siluro goza de una particularidad aún más extraña.
De entre todos los peces, es seguramente el menos mudo, puesto que puede emitir sonidos expulsando el aire por la boca, la cual puede interpretarse como una predisposición hacia la palabra. Asimismo, y al merecer de un órgano respiratorio complementario, puede vivir durante bastante tiempo fuera del agua y hacer recorridos sobre la tierra húmeda. En otra parte, añade, eran de color verde, en forma de persona y serpiente. De la cabeza hasta la cintura eran como las personas, el resto de serpiente. Tenían los ojos rojos, hendidos como los de los hombres, y la lengua bífida como las de los reptiles. Los brazos flexibles no presentaban articulaciones. Todo su cuerpo era liso, resbaladizo como la superficie del agua, cubierto de pelos cortos y verdes. No tenían pabellones, sino únicamente orificios auditivos. Sus manos les servían de orejas para oír. Sus manos eran palmeadas, su cuello tenía arrugas paralelas en la sien a cada lado y aletas en la nariz. Estos Nomó instruyeron a los Dogón, les enseñaron a cultivar la tierra, a construir chozas, a hacer pozos de agua e incluso les enseñaron lenguaje y astronomía. Pero más singular aún resultó cuando los Dogón hicieron referencia a unos datos astronómicos muy precisos. Griaulé iban tomando notas en su cuaderno, la exposición del chamán, Ogotemedi le dijo helado. Dijo que el sistema estelar de Sirio era triple. Ellos lo llamaban Sigu Tolo y estaba formado por una estrella gemela llamada Potolo y otra tercera estrella llamada Meya, que era 4 veces más liviana que la segunda estrella. Es decir, los Dogón hablaban de la existencia de Sirio, Sirio B y Sirio C, dentro de la constelación del Canis Mayor. Incluso la tribu sabía que Sirio B orbita alrededor del Sirio A en un ciclo que dura 50 años y por esa razón ellos celebran su máxima festividad cada 50 años en honor a este movimiento. Lo curioso de estas revelaciones es que en los años 30, durante la visita de Griaule a Mali, la astronomía no se había planteado que el sistema sirio fuese triple. Es decir, hablamos de unos datos aportados en 1931. Luego, en 1938, Griaule escribe su tesis doctoral sobre los Dogón y obtiene un doctorado. Pero no es hasta 1995 cuando la ciencia empieza a especular que existe Sirio C. Fueron los astrónomos franceses Daniel Benest y Jean-Louis Dubent quienes presentaron la posibilidad de que existía una tercera semana roja muy poco brillante para explicar una anomalía orbital de Sirio B al girar alrededor del Sirio A. Muchos exclamaron ¡Eureka! Sin embargo, lo cierto es que no existe ninguna prueba astronómica del descubrimiento del Sirio C, o al menos que desde 1999 hasta hoy se haya hecho público. ¿Tendrán razón al final los Dogón? Por ahora, solo es una especulación. Si existe Sirio C, debería ser una enana roja o enana marrón, con un tamaño de entre 36 y 50 veces el de Júpiter, con que periodo de rotación de 6,3 años alrededor de Sirio A. Lo más sorprendente de los Dogón es que ofrecieron datos muy precisos de las órbitas de Sirio A y Sirio B, datos que sin un telescopio de gran alcance era improbable que pudieran conocer. La existencia de Sirio C tampoco podemos descartarla. En 1844 el astrónomo Friedrich Bessel dedujo que Sirio A tenía un acompañante invisible debido a diversas anomalías oscilatorias, pero no pudo demostrarlo hasta que en 1862 Alban Graham Clark descubrió la estrella Sirio B y fue fotografiado por primera vez en 1970. ¿Volverá a repetirse la historia? ¿Aparecerá algún día Sirio C? El caso es que el antropólogo Griaule preguntó por qué tenía para los Dogón tanta importancia Sirio. La respuesta fue que ellos, los Nomó, venían de ahí. Según su propio mito de la creación, la estrella más importante y que dio origen al universo es Sirio B. Sin embargo, dijeron que el lugar exacto de donde proceden los Nomó es Sirio C, o como ellos lo llaman, Meya, justamente la estrella aún no descubierta. Ellos afirmaban que Sirio C tenía un satélite que giraba a su alrededor llamado Nian Tolo, la estrella de las mujeres. Ese era el origen, el hogar de los anfibios Nomó. Algunos Dogón aseguran que, aún hoy,
estos seres me rodean por las aldeas, dejándose ver puntualmente. Lo cierto es que ellos confeccionan estatuillas de esos gnomos hechas de madera o cerámica. En 1945 se realizó una prueba del carbono 14 en una estatuilla y el resultado fue que tenía una antigüedad de más de 500 años, lo cual descartaba la interferencia de ninguna cultura moderna en su particular cosmogonía autóctona. Y aquí viene lo interesante. Según el mito Dogón, el dios supremo Amá creó a los humanos y a los Nomó exactamente igual con la mitología sumeria. Enki creó a los humanos y luego a los anfibios Abgal o 7 sabios. Los Dogón también coinciden en que estos hombres del agua fueron los encargados de civilizar al hombre, legarles un conocimiento y además citan que la primera pareja de humanos tuvo 8 hijos que alcanzaron edades increíbles. Es idéntico al mito sumerio, punto por punto. Los Abgal reinaron miles de años junto a los monarcas y los descendientes híbridos de los dioses eran extremadamente longevos, especialmente los antediluvianos. El mito Dogón cuenta además que un gnomo es sacrificado y crucificado en un árbol de quilena. Tras su muerte, a los 5 días resucita. Su profecía es que este gnomo regresará a la tierra para anunciar un nuevo comienzo y la señal vendrá precedida por la aparición en el cielo de una nueva estrella a la que llaman la estrella de la 10ª luna. Resulta imposible no relacionar este mito con la crucifixión y resurrección de Cristo. El paralelismo es sorprendente, más aún cuando un texto Dogón dice: el gnomo dividió su cuerpo entre los hombres para alimentarlos. Por eso se dice también que como el universo había bebido de su cuerpo, el gnomo también hizo que los hombres bebieran. Se refiere indudablemente al cuerpo de Cristo. Otro punto muy importante nos revela Griaule. Cuando describe la llegada de los gnomó, nos describe el descenso de una nave gigantesca suspendida en el aire y una segunda nave más pequeña que ellos llaman arca de fuego, que se posiciona encima de una depresión que se llena de agua, como si los gnomó habilitaran su hábitat natural para instalarse en la tierra, y en efecto necesitasen el agua para sobrevivir. Este dato es vital, por cuanto el concepto del agua se convierte en la pista esencial que va unificando todas las piezas. Enki es Osiris. Por un lado, tenemos el sumerio Enki, que habita en su ciudad de Eridu, en cuyo templo se encuentra el Abzu, el abismo de las aguas, y en Egipto, el dios Osiris gobernaba en su templo de Abidos, donde fluían las aguas del Nilo. En ambos templos había agua. El santuario de Enki era el de Abzu y el de Osiris el Abdu, dos términos sospechosamente parecidos. Ambos templos son santuarios acuosos. En Abidos, la crecida del río significaba el advenimiento del caos. La retirada era el nacimiento del mundo y el nacimiento de las plantas la resurrección de Osiris. Tanto Enki como Osiris parecen ser el mismo ser. Ambos comparten la misma filosofía, la restauración y equilibrio del alma. La resurrección, tanto Enki como Osiris tenían una visión parecida sobre la muerte. Para ellos eran el principio de un viaje. Las prácticas sacerdotales de ambos dioses estaban destinadas al cumplimiento de unos escrupulosos ritos funerarios vinculados a la vida eterna y el viaje hacia las estrellas. De hecho, muchos estudiosos con el francés Anton Parks consideran que Enki adoptó en la cultura egipcia el título de Ptah y luego el de Osiris, Horus. Siempre es del mismo concepto. Enki, Osiris, es el dios que se sacrifica por el hombre. Osiris es asesinado por Set y su cuerpo es desmembrado hasta que su esposa Isis recupera cada fragmento hasta recomponerlo y resucitarlo como un nuevo ser. Horus, el renacido, un proceso que podría ser, bajo la óptica moderna, una alegoría de la alta ingeniería genética. Y si estos dioses eran en realidad extraterrestres capaces de clonar a partir de una muestra de genes, eso parece sugerir la muerte y resurrección de Osiris, Horus. Pero Jesús no solo comparte paralelismo con el mito de Osiris y los Dogons, no solo está el concepto del agua y la resurrección, también el símbolo del pez.
Si Enki vino representado por un hombre de cuyos brazos caen 2 cascadas de agua con peces, el cristianismo primitivo simbolizó a Jesús como un pez. Y esta es la clave oculta y simbólica más determinante para nuestra tesis. El pez es el puente que unifica a Enki con Jesús, porque ciertamente el pez es un arquetipo de la genética, Abgal. En efecto, todas las mitologías citadas sugieren que el símbolo del pez es un linaje oculto, cuyo origen se remonta a los hombres del agua, o Abgal, creados por Enki. Y que a su vez el propio Enki parece ser el origen de esta casta o genética, que creemos procede de Sirio, y que otorga unas características especiales a su portador. Otra muestra más de que Enki pudo ser Osiris lo encontramos en una costumbre egipcia. Los egipcios sentían un gran respeto por el pez, aunque lo consumían. Sin embargo, los faraones tenían prohibido comer pescado en su mesa real. ¿Por qué? Pues porque era un animal sagrado por su significado oculto, la estirpe anfibia de Enki, el pez como símbolo del cristianismo. Los Abgal de la familia Cadistú. Si Enki aparece como Dios creador de la raza humana, experto genetista que conoce todas las claves para crear formas de vida, sabemos que crea los hombres pez y estos eran los encargados de otorgar conocimiento y despertar su conciencia. No es descabellado sospechar que Jesús pudo ser un proyecto genético suyo. Jesús sería un enviado para instruir a los hombres hacia una nueva dimensión espiritual, el amo de las llaves que abre todos los resortes ocultos latentes del ser humano para que expanda su conciencia más allá del mundo material. Pero para hacer factible ese proceso, según Anton Parks, Jesús debía reunir unos componentes genéticos muy precisos y ajustados a su nivel energético, espiritual. Según Parks, existen un conjunto de razas estelares de elevada conciencia espiritual llamados los Cadistú, del sumerio ensambladores de vida. Este conjunto de razas integra a los Urma, hombres león, los Shukal, hombres pájaro, y otras especies muy evolucionadas, pero destaca que las más perfeccionadas de ellas son las Abgal, de Sirio, los anfibios descritos en la mitología sumeria y los Dogón. Estos hombres pez poseen una genética considerada la más sagrada por sus cualidades espirituales. Son capaces de leer la mente, sanar enfermedades, leer el aura, penetrar en los dominios del alma e interactuar con las distintas capas energéticas del ser. Esta genética Abgal está dotado de la capacidad de sintonizar con la llamada fuente original o centro del universo. ¿Podría haber estado Jesús dotado de esta genética para instruir a los humanos sobre cómo conectarse con la fuente original? Según Parks, solo los genes Abgal permiten la encarnación de un alma crística. De algún modo, un ser humano corriente no podía contener en su cuerpo la radiación lumínica tan elevada de un ser como Jesús, de tal manera que si encarnara en un cuerpo común quemaría su sistema nervioso central, colapsando. No sería factible acoplarse. El alma de Jesús vibraría a una frecuencia tan alta que solo la genética Abgal permitiría ese reajuste energético, equilibrando y soportando esta fuente de energía radiante. Sin un cuerpo adecuado a las capacidades de esta alma, no sería posible. Pero retomando el origen de este linaje, si los Dogón nos indicaron que los Abgal venían de Sirio, ¿encontramos ese nexo en relación con Enki y Osiris? Efectivamente, lo encontramos. Egipto y su conexión con Sirio. Osiris significaba el renacer a una nueva vida. La muerte para los egipcios era un viaje hacia las estrellas donde el difunto debía vencer las bajas pasiones, el ego y todos los aspectos que anclan a la materia. Solo así el fallecido podía de alguna forma convertirse en Osiris, el símbolo del bien y de la iluminación del espíritu. Pero para entender cómo pensaban los egipcios, debemos recurrir a un sistema de sectorización celeste que realizaban. Ellos creían que la influencia de las estrellas era decisiva en el devenir de los acontecimientos terrestres y consideraban que todo estaba conectado. Tanto sus monumentos como pirámides estaban construidos como modelos a pequeña escala de las estrellas. Su ingeniería se basaba en la imitación del cielo, toda una filosofía espiritual planificada en la matemática astronómica. Los dos sectores celestes más importantes de la cultura egipcia eran Orión y Sirio.
Las tres pirámides de la meseta de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, están alineadas en su posición y correlación con las tres estrellas del cinturón de Orión. Existe un cierto grado de aceptación de que eso podría ser así. Sin embargo, uno de los mejores epitólogos de España, Manuel José Delgado, recientemente fallecido, consideraba otra posibilidad. Se trata de una representación cósmica, pero no de tres planetas, sino de tres estrellas. El sistema de Sirio está compuesto por tres estrellas que circunvolucionan entre sí. A cada una de estas estrellas, Sirio A, Sirio B y Sirio C, le correspondía una divinidad, Isis, Neptis y Satis. Por eso la Gran Pirámide es un templo dedicado a Isis y relacionado con Sirio A. En los relieves que conservan todavía la pintura de las diosas Isis en Neptis, se aprecia que una tiene vestido blanco y otra vestido rosa, pues así se ven las dos estrellas. Sirio A es una gigante amarilla y la Gran Pirámide estuvo pintada de amarillo. Lo curioso es que cuando en 1996 los astrónomos franceses descubrieron la presencia de Sirio C, la definieron como una estrella enana roja, y la pirámide de Miserinos resulta que es la más pequeña y estaba recubierta de granito rojo. A mí me parece increíble y fantástico que las tres pirámides de Giza representen a las tres estrellas del cinturón de Orión y a la vez estén simbolizando las estrellas del sistema de Sirio. De ser esto así, podríamos resolver uno de los grandes enigmas de la meseta de Giza, como son las pirámides llamadas satélites. Estas pequeñas pirámides nunca fueron utilizadas por la familia del faraón, como asegura la egiptología. Prueba de ello es que la esposa de Kefren, Merisang, fue enterrada en una mastaba de la zona oriental de Giza. ¿No serían los planetas de cada una de las estrellas? Según el experto Delgado, estas pirámides secundarias más pequeñas designarían los planetas que orbitan alrededor del Sirio, el lugar de procedencia de los dioses egipcios. Pero hay otro punto quizás más importante, y es del río Nilo. Hace unos 11.300 años, el Nilo era una representación de la Vía Láctea, el río celeste. Discurriendo en el río terrestre, con el paso de los siglos, es normal que al producirse el movimiento conocido como la precesión de los equinoccios, el curso se haya desdibujado. Para los egipcios, Sirio era la diosa Sotis, vinculada a Isis, que significa brillante del año nuevo, y era la estrella que marcaba el ciclo zodiacal de 1460 años solares. La primera aparición de Sirio sobre el horizonte antes del amanecer después de su ciclo de invisibilidad era un momento clave para Egipto. Es conocido este fenómeno como el orto heliaco. Esta primera aparición de la estrella marcaba el inicio de la temporada de crecida del Nilo. Antes del solsticio estival, el río se desbordaba, las tierras volvían a ser fértiles y empezaban las cosechas. Así conmemoraban los egipcios la entrada de Sirio. Era el primer día del año en su calendario. Hoy se calcula que debía ser el 19 de julio. Sotis, Isis, era la personificación de Sirio, coronado con una estrella de 5 puntas. Pero sucedía algo muy significativo durante el periodo en que Sirio no se veía en el cielo nocturno. Ese ciclo de ausencia del brillo de la estrella durante 60 días simbolizaba el paso de Isis y Osiris por el inframundo, que ellos llamaban el Duat. Resulta curioso que el sumerio Enki era conocido como el señor de Abzu y señalara su gobernabilidad sobre este mundo intraterreno, y a su vez Osiris fuera conocido como el señor del Duat. Su misión era guiar las almas de los difuntos para que sortearan los sinuosos caminos del inframundo hasta conducirlos a un juicio donde se realizaba el llamado pesaje del alma. Ahí asistiría Osiris junto a Anubis para hacer un juicio de los actos buenos o malos del difunto. Es curioso observar diversos mapas egipcios del Duat, un lugar lleno de pasadizos, trampas, puertas y galerías que el difunto debería atravesar, a genios y demonios que intentarán engañarle. En este punto nos preguntamos, ¿por qué justamente Isis y Osiris viajan al Duat durante el periodo de indivisibilidad de Sirio? Esto sugiere muchos conceptos metafísicos. Isis y Osiris desaparecen del mundo terrenal para ocuparse del más allá. Cuando Sirio no brilla en el cielo,
lo cual indica que para los egipcios, Sirio radiaba un influjo que favorecía la crecida de las aguas, la abundancia, las cosechas, la exultación del verano, lo cual conducía a los dioses a permanecer en el mundo terrenal para ocuparse de la distribución de alimentos, las leyes y la gobernabilidad justo en el periodo de máximo esplendor. Cuando cesa el brillo de Sirio durante 60 días, regresan al mundo del más allá. Otra referencia importante la encontramos en la gran pirámide de Keops. Concretamente, la cámara de la reina Isis se alineaba con Sirio, mientras que la galería de la cámara del rey se alineaba con Orión. ¿Por qué la luz de Sirio iluminaba a la reina? Isis es una diosa asociada a la sumeria Mami, o Mamitú, Mamu, también conocido como Damkina. Algunos textos parecen sugerir que fue madre de Enki y a su vez esposa. Curiosamente, la cámara de la reina que se alinea con Sirio va asociada también a Horus, el hijo resucitado de Osiris. Esto es muy interesante porque indicaría que Isis, cuyo origen procede claramente de Sirio, le transfiere mayor número de genes Abgal al nuevo ser resucitado. Todo el simbolismo egipcio sobre Sirio nos conduce al mismo concepto. Es del linaje siriano de Enki, Osiris y su madre Isis Mamitu. El autor Anton Parks nos sugiere que Enki poseía un 60% de genética reptil y un 40% de genes Abgal de Sirio, y esta es claramente la herencia de su madre. Sirio, en otras culturas, casi todas las culturas del mundo han dirigido su mirada hacia Sirio con devoción y admiración. Los pueblos escandinavos llamaban a esta estrella azul la antorcha de Loki. La masonería incluso representa a Sirio como el gran ojo de Horus, al que hay que llegar subiendo por una escalera para alcanzar la sabiduría de Horus, el único en las alturas. Para muchas culturas o sociedades secretas simboliza el gran ojo del cielo, vinculado con la sabiduría, la verdad universal o la liberación de la materia para alcanzar un conocimiento cósmico. El pueblo Cherokee tenía muy en cuenta a Sirio y Antares, la más brillante estrella de la constelación de Escorpio. Para ellos, Sirio y Antares eran dos lobos guardianes que custodiaban cada lado del camino de las almas que llevan al más allá. También los nativos americanos consideraban a Sirio como un perro o un coyote. Capítulo 2. Nacimiento e infancia de Jesús. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, creo que en el mundo entero no cabrían los libros que se fueran escribiendo. Juan 21. Los textos gnósticos o también llamados apócrifos han constituido para algunos estudiosos el complemento perfecto para rellenar el vacío de datos sobre la vida de Jesús hasta su edad adulta. ¿Cómo fue Jesús de niño? ¿Qué cosas hizo? ¿Cómo oraba? ¿Y qué destellos o impulsos tuvo como primeros signos de aquel futuro Cristo? La Iglesia jamás incluyó en su libro sagrado ninguno de los 13 códices que conforman el hallazgo en el Nag Hammadi. Los considera herejía, exageraciones o solo leyendas sin fundamento. Algunos de estos textos, sino la mayoría, tienen un elevado grado de autenticidad. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ya que en 1897 se encontró en Egipto una copia en el papiro 1 de Oxirrinco, la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, actualmente presente en el Museo Copto del Cairo, Egipto. Es una reveladora historia que ofrece una nueva misión sobre la figura de Jesús y, como veremos a continuación, un destacado ejemplo de episodios y pasajes que podemos asociar al fenómeno ovni. La vida de Jesús aparece acompañada por una serie de inteligencias que parecen asistirle, guiarle o facilitarle las cosas. En algunos casos veremos cómo parece existir un camino trazado, preparado y enderezado para Jesús. Los ángeles del Señor hacen siempre su aparición en momentos clave, anunciando hechos futuros, advirtiendo, aconsejando e incluso pidiendo a quienes han asistido a un milagro que se lo callen, o por lo contrario, que lo revelen según sus planes. Hay episodios en la vida de Jesús en donde uno puede percibir como una gran obra de teatro diseñada por terceros que van tejiendo escenas y momentos para que la cultura primitiva grabe a fuego en su retina cada trama del conjunto. Lo que no sabemos es, en última instancia, si solo existe un guionista en esta historia o si hubo más de uno, ni tampoco sabemos del objetivo final de esta obra, aunque si deducimos el mensaje
Y en este punto cabe preguntarse, ¿era Jesús consciente de los hilos que se suspendían desde las alturas para manejar muchos acontecimientos de su existencia? Los abuelos de Jesús. En el protoevangelio de Santiago se nos relata que un hombre judío extremadamente rico, llamado Joaquín, se lamenta de no haber podido dejar descendencia en Israel, porque su esposa Ana es estéril. Joaquín busca los registros de las 12 tribus de Israel si hay más casos parecidos, pero solo encuentra un patriarca, Abraham, a quien Dios le dio por hijo a Isaac en sus últimos días. Un día, Joaquín se retiró al desierto, haciendo ayuno durante 40 días y 40 noches, diciendo para sí: no regresaré ni para comer ni para beber, hasta que el Señor, mi Dios, me visite, y la plegaria será mi comida y mi bebida. A su vez, Ana siente la ausencia de su esposo y llora la amargura de su esterilidad incurable. Lloraré mi viudez y lloraré también mi esterilidad. Cuando Ana alcanza el clímax de la desesperación, se le aparece un ángel que le dice: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y darás a luz, y se hablará de tu descendencia en toda la tierra. Observe el lector cómo estos seres planifican y ejecutan la anunciación a dos bandas, pues a continuación se le aparecen a Ana dos mensajeros que les dicen: Joaquín, tu marido, viene a ti y a sus rebaños, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él, diciéndole: Joaquín, Joaquín, el Señor Dios ha escuchado tu plegaria, vete de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Así es como este grupo de inteligencias coordinan cada uno de los acontecimientos bajo un elaborado programa en que cada personaje debe estar en su lugar, en el momento oportuno. Joaquín ya no es necesario en el desierto y debe regresar para atender a su esposa. Pero obtenemos más datos sobre lo que realmente le sucedió a Joaquín en el desierto. En el Evangelio de Natividad de María leemos que se le apareció un ángel del Señor, rodeado de una gran luz, y a su vista Joaquín quedó turbado, pero el ángel apaciguó su turbación, diciéndole: tu esposa Ana te parirá una niña, y la llamarás María, y conforme a vuestro voto, se consagrará al Señor desde su niñez, y estará llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y no comerá ni beberá nada impuro, ni vivirá en medio de las agitaciones populares del exterior, sino en el templo, a fin de que no puedas enterarse ni aun por sospecha de nada de lo que existe de vergonzoso en el mundo. Y con el curso de la edad, bien como ella nació milagrosamente de una mujer estéril, de igual modo, por un pródigo incomparable y permanecido virgen, traerá al mundo al Hijo del Altísimo, que será llamado Jesús o Salvador de todas las naciones. Observe el lector del enorme influjo que estas entidades ejercen, pues se atreven incluso a dar las instrucciones de lo que será el Mesías. 2 generaciones antes de tener lugar, el ángel no solo sugiere cómo debería llamarse su hija e incluso su nieto, también da indicaciones muy precisas de cómo debería vivir y ser alimentada María, no más estrictas de no salir al exterior y vivir dentro de un templo aislada del mundo. Todo un programa de preparación estudiado al milímetro. A Ana el ángel le dice que María no conocerá varón jamás, manteniéndose sin tacha, sin corrupción, sin unión con hombre alguno. María es la madre elegida. Cumpliendo con el mandato divino, Ana da a luz a María y es criada siguiendo todas las indicaciones. Y María permaneció en el templo del Señor como una paloma y recibía su alimento de un ángel del Señor. Efectivamente, María seguía una estricta dieta y no comía nada que no le fuese dado por los de arriba, tal y como un grupo de científicos alimentarían a un espécimen de laboratorios para un fin de investigación. En el protoevangelio de Santiago leemos que cuando María alcanza la pubertad, los sacerdotes empiezan a preocuparse. He aquí que María, llegada a la edad de 12 años en el templo del Señor, ¿qué medidas tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Esta parte se refiere al sangrado inminente de la puber. En ese momento, dice el texto, aparece un ángel y exclama: Zacarías, Zacarías, sal y reúna a todos los viudos del pueblo, y que estos vengan cada cual con una vara, y aquel a quien el Señor muestre una señal, de él será ella la esposa. Esa es la pretensión, elegir un compañero de María, pero que jamás podría ponerle una mano encima para aparearse.
José y el resto de hombres entraron al templo con sus varas y el sumo sacerdote recitó una plegaria, después tomó todas las varas. La última vara fue la de José, y aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza de José. Y el sumo sacerdote dijo a José: tú eres el señalado por la suerte para tomar bajo tu custodia a la Virgen del Señor. En otra escena, estando María tejiendo, se le aparece otro ser divino y María le pregunta: ¿verdaderamente concebiré del Señor, del Dios viviente? ¿Y daré a luz como toda mujer da a luz? Y el ángel del Señor le dijo: no, María, la potencia del Señor te cubrirá con su sombra, y el santo que nacerá de tus entrañas se llamará Hijo del Altísimo, y le pondrás por nombre Jesús, porque librará a su pueblo de los pecados. Este es el primer aviso que recibe María de que su hijo no nacerá por el método convencional, pero más explícito es el Evangelio del pseudo Mateo, cuando nos narra que José regresa a la casa después de 9 meses de ausencia y descubre que está embarazada. Eso hace enojar a José, pues había destinado a varias jóvenes doncellas para custodiar la virginidad de María. Ellas estarían al cargo de que ningún hombre la tocara. José pide explicaciones a este desagradable suceso. Observad la respuesta. Y vuelto a su casa encontró a María encinta, y todos sus miembros se estremecieron, y en su desesperación exclamó: Señor Dios, recibe mi alma, porque más vale morir que vivir. Y las jóvenes que con que María estaban le arguyeron: ¿qué dices, José? Nosotros sabemos que ningún hombre lo ha tocado, y que su virginidad continúa íntegra, intacta e inmaculada, porque ha tenido por guardián a Dios, y ha permanecido siempre orando con nosotras. A diario un ángel conversa con ella, y a diario recibe su alimento de manos de ese ángel. ¿Cómo podría existir un solo pecado en ella? Y si quieres que te declaremos nuestras sospechas, nadie le ha puesto encinta, si no es el ángel de Dios. Pero José dijo: ¿por qué queréis embrollarme, haciéndome creer que quien se ha unido a ella es un ángel de Dios? ¿No parece más seguro que un hombre haya fingido ser un ángel de Dios y haya engañado? Y al decir esto lloraba y exclamaba: ¿con qué cara me presentaré en el templo del Señor? ¿Cómo osaré mirar a los sacerdotes? ¿Qué haré? Y mientras hallaba así, pensaba en esconderse y en abandonarla. Pero lógicamente, y como era de esperar, José es calmado por uno de estos ángeles, los de arriba. Jamás van a permitir que nadie abandone su papel en esta función. El extraño nacimiento. Cuando José y María se dirigen a Betlehem, montados en un burro, aparece un ángel que hace detener al animal y les indica que deben meterse dentro de una cueva, porque la llegada del Mesías es inminente. Dijo a María que se apease y que entrase en una gruta subterránea en la que no había luz alguna, porque la claridad del día no penetraba nunca allí. Pero al entrar María, toda la gruta se iluminó y resplandeció como si el sol la hubiera invadido, y fuese la hora sexta del día. Y mientras María estuvo en la caverna, ésta permaneció iluminada, día y noche, por aquel resplandor divino, y ella trajo al mundo un hijo que los ángeles rodearon desde que nació, diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y de qué forma se puede interpretar una gruta oscura que de repente al entrar María se ilumina como el sol? Todo sugiere que aquella gruta albergaba algún tipo de estructura tecnológica o hangar subterráneo plenamente habilitado para que María fuese intervenida para el parto. No olvidarse del detalle: trajo al mundo un hijo que los ángeles rodearon desde que nació, como un equipo médico asistiendo el parto. Perfectamente preparado debía estar ese lugar para que fuesen previamente guiados hacia él, y justo cuando María pone los pies en la gruta se ilumina. Eso nos recuerda a una fuente de luz artificial que responde al movimiento, como un sensor. Cabe destacar que posteriormente entra en la cueva una comadrona, que revisa a María y al niño, y nos revela ese dato. He aquí lo que yo nunca he oído, ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche, y ha parido un niño, y continúa virgen. El nacimiento no ha sido maculado por ninguna efusión de sangre, y el parto se ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha parido, y virgen permanece.
Según estos textos, las doncellas tenían razón. Ningún hombre tocó a María hace 2000 años. Era imposible concebir algo semejante, pero hoy existe la inseminación artificial. Más aún, si fue llevada a cabo por seres con elevados conocimientos en ingeniería genética, María no sabía cómo había sucedido, no recordaba nada. Una amnesia similar a los episodios de abducción actuales, en que miles de mujeres de todo el mundo reportan lo mismo. No recuerdan haber tenido contacto sexual con un hombre, pero quedan embarazadas sin poder explicarlo. No es un embarazo ilusorio. Se realiza una ecografía y aparece el feto. En el 80% de los casos, a los 13 meses de gestación desaparece misteriosamente. Es decir, en todos estos casos, la mujer no recuerda cómo quedó embarazada ni tampoco cómo lo perdió, hasta que son sometidas a una regresión hipnótica por un terapeuta o psiquiatra clínico. Entonces se consigue rescatar del subconsciente lo sucedido. La mujer fue secuestrada por unos seres de gran cabeza y baja estatura y conducida a una estancia luminosa. Es tumbada en su superficie lista y fría. Luego le extraen uno o varios óvulos y tras ser inseminados se los vuelven a reimplantar en el transcurso de 3 meses. Si el bebé que contiene el feto guarda unas similitudes físicas parecidas a las humanas, permitirán que la mujer tenga el bebé con normalidad. En caso contrario, si la hibridación deja al descubierto rasgos más parecidos a ellos, el bebé es extraído con una nueva abducción e intervención. Luego ese feto será desarrollado artificialmente dentro de un tanque líquido de soporte vital. No nos extrañaría que la virginidad de María se debía precisamente a una inseminación artificial exitosa, y debido a que se le permitió dar a luz en la tierra, indicaría que Jesús fue el resultado de una hibridación con éxito. ¿Entiende el lector ahora esa parte en la que los ángeles descienden a diario para darle su comida? Esa dieta especial formaba parte de ese programa genético. A María le hicieron un seguimiento desde que nació, y su destino estaba programado desde mucho antes, pues sus padres, Joaquín y Ana, ya fueron intervenidos por los ángeles. Ana era estéril, pero intervienen esos seres y nace María, que ya es un ser híbrido de esos ángeles. María es la clave para engendrar al Mesías. De ahí surge el concepto de virgen, que designa la pureza de una casta no humana. María es controlada y condicionada para que nadie la contamine, ni sexualmente de ninguna forma. Por ella es obligada a permanecer dentro de un templo. El perfil genético de María y Jesús hereda solo una ínfima porción humana, la justa para la adaptación al medio terrestre. Nos referimos a conceptos de inmunidad bacteriana que solo el lado humano podría hacer frente. Un ser de otro planeta probablemente no sobreviviría a todo tipo de infecciones o enfermedades para las que su sistema inmune no estaría preparado. Es exactamente igual que las abducciones. Cuando estudiamos a los abducidos, descubrimos que siempre se repite el mismo patrón de seguimiento generacional. El padre o la madre del abducido también sufrió una abducción, y sus abuelos y tatarabuelos también, como un programa de hibridación que integre 2 líneas genéticas cruzadas. La porción genética humana solo sirve para 2 propósitos: adaptación al medio y mimetización para pasar desapercibido. Pero volvamos al relato, porque durante el parto suceden más cosas. Destacaremos el momento en que José, que está en el exterior buscando una comadrona, es testigo de algo fascinante que sucede mientras María concibe a Jesús. El texto habla en primera persona. Y he aquí que yo, José, caminaba, pero no avanzaba, y lanzaba al aire mi mirada inmóvil y como paralizado por el asombro, y miraba al vacío del cielo, y lo vi detenido, y los pájaros del cielo inmovilizados, y miraba hacia la tierra, y vi una artesa, y a los obreros comiendo, y los que masticaban no masticaban, y los que se llevaban la comida a la boca no se lo llevaban, sino que tenían el rostro vuelto hacia el cielo. Y aquí que unos corderos llevados a pastar no caminaban, sino que permanecían quietos, y el pastor levantaba la mano para golpearlos con la vara, y la mano quedaba suspendida en el vacío. Y miré el curso del río y las bocas de los caballos como suspendidos por encima del agua, y no bebieron, y de repente todo recobró su curso ordinario. Este episodio es lo que ufología conocemos como falla espacio-temporal.
muy asociada a las abducciones, en donde el testigo asegura sentirse dentro de una burbuja fuera del tiempo. En ese estado todo se revela ante él, ralentizado, como detenido, excepto su conciencia lúcida, que le permite observar la anomalía. A lo largo de esta obra veremos toda una serie de fenómenos desafiantes que escapan a toda lógica, pero que los investigadores conocemos dentro del contexto ufólogo y paranormal. La casuística ovni y el estudio de los trascendentes me ha permitido arrojar una teoría sobre Jesús, y es que los milagros o fenómenos que se producen en su vida se pueden dividir en dos categorías. En primer lugar, fenómenos tecnológicos de terceros. Esto es, anomalías que no pertenecen a la era primitiva en que sucedieron, que sugieren la aplicación de elementos tecnológicos de orden mecánico y luminoso, pero que parecen obedecer a la intervención de terceros, entidades extraterrestres o interdimensionales que operan desde otro plano de la realidad, manipulando dispositivos tecnológicos avanzados. En segundo lugar, fenómenos inherentes a Jesús, es decir, toda aquella fenomenología generada por las extrañas y poderosas facultades de Jesús, una serie de capacidades que, según leemos en los textos, permitían a Jesús materializar el verbo, sus palabras se convertían en hechos, y a la vista de los demás eran milagros. Lógicamente, con el paso del tiempo y la observación podemos comenzar a atisbar parte de esa mecánica cuántica. Quizás detrás de esa magia reside una lógica, distante a la nuestra, pero al fin y al cabo lógica. Durante el parto, las luces o resplandores no solo se daban dentro de la gruta, también en el exterior, concretamente encima del lugar. En el Evangelio del pseudo Mateo se nos describe así el objeto. Y una gran estrella brillaba encima de la gruta, de la tarde a la luz mañana, y nunca, desde el principio del mundo, se había visto una tan grande, y los profetas que estaban en Jerusalén decían que esa estrella indicaba el nacimiento del Cristo, el cual debía cumplir las promesas hechas, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Pero en el protoevangelio de Santiago se nos da una referencia más detallada de aquella cosa. Esto sucede cuando José y una mujer comadrona que se presta a ayudar en el parto se disponen a entrar en el subterfugio. Una nube luminosa cubría la gruta y de repente la nube se apartó de encima de la gruta y apareció en la gruta una luz tan grande que nuestros ojos no la podían soportar, y poco después esta luz se desvaneció justo en el momento en que apareció el niño y tomó pecho de su madre. Este quizás sea el momento clave de toda esta historia. Esta parte ofrece detalles muy significativos. Nos dice que la nube luminosa que estaba detenida encima de la gruta se aparta y acto seguido se genera una fuente de luz inmensa dentro de la gruta, que es justo cuando da a luz al bebé. Esto puede indicar varias posibilidades, pero a nosotros nos resuena lo más obvio, la llegada de una fuente de energía muy poderosa. La pregunta es, ¿por qué se retira la nube luminosa justo antes de ese resplandor tan intenso en el interior? La misteriosa estrella de Belén. En esta parte del relato todos los evangelios y manuscritos coinciden en la aparición en la escena del rey de Judea. Herodes I el Grande, el monarca, interesado en conocer el lugar donde ha nacido el futuro rey de los judíos, interroga a los magos del oriente con esta pregunta: ¿qué signo habéis visto con relación al recién nacido? A los que responden los magos: hemos visto que su estrella extremadamente grande brillaba con gran fulgor entre las demás estrellas y que las eclipsaba hasta el punto de hacerlas invisibles con su luz. Y por tal señal hemos reconocido que un rey había nacido para Israel y hemos venido a adorarle. Herodes les hace creer a los magos que él también quiere ir a adorar al niño y que por tanto le comuniquen dónde está una vez lo localicen. Pero los magos logran dar con el niño Jesús y no se lo dicen. Viendo el rey Herodes que había sido burlado por los magos, ardía en cólera y envió gentes para que los capturaran y los mataran. Y no habiéndolos apresados, ordenó degollar en Betlehem a todos los niños de 2 años para abajo, según el tiempo que había inquirido de los magos. Lógicamente, un ángel advierte a José y María del peligro y les dice que se marchen en dirección a Egipto por el desierto. Lo interesante aquí
es que los magos describen algo que no se corresponde con una estrella. Y al dirigirse los magos a Betlehem, la estrella le apareció en el camino, como para servirles de guía, hasta que llegaron a donde estaba el niño. ¿Les apareció en el camino? Bien, seamos conservadores y supongamos que se trata de una cuestión de perspectiva. Sin embargo, ¿cómo explicar lo que leemos en Mateo 2, 9 y 10? Después de ir al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellas hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Si este texto solo describiera que la estrella iba delante de ellos, podría tener cierta explicación, pero añade que se detuvo. Ese es el matiz importante que cambia todo lo demás. Está indicando que la estrella se desplaza delante de ellos y llega a detenerse justo encima del punto exacto donde está el niño. La estrella no está lejana en el cielo, sino que desciende, se desplaza y les guía a los magos. De este modo, entendemos que el párrafo anterior, la estrella les apareció en el camino. No era cuestión de perspectiva, sino que la luz se planta delante de los magos. En otros textos apócrifos se describe la estrella como un águila que agita sus alas. En el libro de Seth se nos dice que los 3 magos anduvieron junto a las estrellas durante 2 años, sin que les faltara el pan y el agua. Estamos hablando, pues, de una nave espacial que guía y provee de alimento a los magos a través de un desierto durante 2 años. Menuda proeza, ¿no? ¿Quién se tomaría tantas molestias para hacer algo así? Detrás de esto, habría una razón de peso muy importante para desplegar tantos medios. Contactar con reyes, aldeanos, pastores, casi simultáneamente anunciando la llegada del Mesías. Estos ángeles se aparecen una y otra vez, todos coordinados geográficamente, tanto en Jerusalén como en Judea como en Egipto. Los textos anuncian la presencia de estos seres divinos por doquier. Todo para un mismo fin, dejar patente la llegada de este Rey de Reyes. Y en ese punto donde yo pienso que las inteligencias que intervinieron fueron básicamente 2 facciones. Una facción, la de Enlil Yahweh, que perseguía el único fin de instituir una serie de religiones aprovechando la imagen de Jesús, y una segunda facción positiva, Enki, que trajo al mundo a este ser como unos fines totalmente distintos, basados en un despertar espiritual. Esta cuestión la trataremos en profundidad más adelante. Pero siguiendo con el enigma de la estrella de Belén, cabe analizar también otra teoría, sugerida por muchos, y es que dicha estrella fuese en realidad Sirio, y los 3 reyes magos un simbolismo de las 3 estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaká serían los magos, apuntando directamente hacia Sirio, que sería Belén, el lugar donde nace Jesús, y Jesús vendría representado por el sol. A su vez, la constelación de Virgo se levantaría por el horizonte simbolizando a la Virgen María, pero claro, eso supuestamente sería una alineación que les se habría dado un 24 de diciembre. Y recientes investigaciones sugieren que Jesús no nació ni en un 24 ni en un 25 de diciembre, ni en vísperas de esta fecha, en absoluto. La fecha de nacimiento de Jesús y la astrología. La astrología es una disciplina de miles de años de antigüedad, y por mucho que les pese a los científicos oficialistas actuales que la niegan sin haberla estudiado, constituye una herramienta extremadamente útil para el asunto que nos ocupa: ubicar la fecha aproximada de nacimiento de Jesús, porque el 25 de diciembre fue solo una fecha consigna elegida por la Iglesia Católica en el año 354 después de Cristo, para que se soplara con la celebración pagana del dios Mitra, y así se sumaran más feligreses a la religión creciente. La propuesta de evangelización resultaba así más atractiva para los seguidores de mitos paganos. Antes de arrojar datos sobre su posible año real de nacimiento, analizaremos primero cuál pudo ser el mes adecuado. Símbolo astrológico de Piscis, nuevamente el pez. Sabemos que Jesús no pudo nacer en mitad del crudo invierno, ya que en el Evangelio de San Lucas se dice que los pastores guardaban los rebaños a la intemperie,
Eso sería imposible del 25 de diciembre al 6 de enero, como sostiene el cristianismo. Pero a finales del invierno, en marzo, aún con frío, el clima en esas latitudes ya era mucho más templado. El padre de la iglesia griega, Clemente de Alejandría, situada en esa fecha un poco más lejos, en el 20 de mayo, uno de los más prestigiosos astrólogos en España, Demetrio Santos, realizó un colosal estudioso para averiguar la fecha más probable del nacimiento de Jesús. Su método de cálculo se basó en datos ofrecidos por los textos y un gran acontecimiento cósmico inusual, una gran conjunción planetaria que los astrólogos llamamos stellium, que es cuando una gran afluencia de astros se concentran. En este caso, Demetrio Santos se refiere a un stellium que se produjo en el año 7 antes del cero oficial, es decir, en 7 años antes de la era cristiana reconocida. Esta gran conjunción se dio en el signo de Piscis e incluía el Sol, la Luna, Venus, Júpiter y Saturno. Este evento cósmico se produjo el día 1 de marzo del año 7 antes de Cristo y debía de señalar un suceso histórico muy resaltable, un evento que se supone debían de conocer perfectamente los magos de Oriente, expertos astrólogos y alquimistas. Por esa razón sabemos que se desplazaron desde Oriente, alertados por la gran conjunción en Piscis que indicaba el nacimiento de un líder espiritual. Un evento astronómico y astrológico único como ese debía de ser motivo para ir en busca de esa alma especial. Nadie sabe la procedencia de estos reyes. Hay quienes sostienen que venían de la nobleza persa, otros que eran magos babilonios. En ambas culturas la astrología estaba muy arraigada. Por ello se considera que eran expertos en las artes celestes y la interpretación de los designios de los astros. Los 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron bautizados por el historiador Agnelo ya en el siglo IX. Es posible que estos magos no solo fuesen maestros astrológicos, sino también eruditos de la alquimia y el hermetismo, antes ocultas muy vinculadas al poder del símbolo sagrado. En Mateo 2:11 leemos: entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y de hinojos la adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron los dones, oro, incienso y mirra. El cristianismo asoció el oro al valor de un rey, el incienso al valor de un dios, y la mirra al valor de un hombre mortal. Para el astrólogo Demetrio Santos, estas 3 ofrendas simboliza algo más, concretamente una correlación de estos elementos con los planetas que se conjuntan en el 1 de marzo. El oro representaba el Sol, el astro de los reyes, el incienso designaba a Júpiter, la mirra era Saturno. Estos 3 astros justamente eran miembros de este stellium. Sin embargo, el lector seguirá preguntándose: ¿cómo sabían los magos que Jesús nacería justamente en Belén? A este respecto, Demetrio Santos ofrece una respuesta muy interesante. La astrología permite conocer la regencia de un punto geográfico por un signo zodiacal, y Judea, Belén, estaba regida por Piscis. Los 5 planetas se concentraban en esa fecha, dentro de Piscis, marcando el lugar donde nacía el Mesías. Desde sus observatorios celestes, probablemente en Babilonia, los magos saben que el niño nacerá en alguna de las localidades de Judea, y al iniciar la marcha es cuando se produce el avistamiento de la famosa estrella de Belén que sale a guiarlos. Lo más importante de este trabajo de Demetrio Santos es que la carta astral que propone de Jesús resulta altamente viable. Como practicante de la astrología durante más de 25 años, creo que tiene mucho significado la fecha del 1 de marzo del año 7 a.C., ya que este tema natal nos presenta un stellium en Piscis que marca una naturaleza marcadamente espiritual en Jesús, algo fuera de lo común. Aquí tenemos ya 3 claves simbólicas importantes asociadas con los hombres del agua de Sirio. Jesús viene simbolizado por el pez, nace bajo el signo de Piscis, señalando un poderoso elemento de agua. Está arquetípicamente asociado a la muerte y resurrección de Osiris, Horus, un dios que viene para sanar el alma, a guiar al inocente. Es el Señor de la muerte y del más allá, aspectos también asociados a Jesús y sus poderes sanadores y de guía. ¿Y qué representa Piscis? Justamente todo eso. Es un signo regido por Neptuno, que designa las capas más profundas del inconsciente, el alma,
las facultades innatas del espíritu para conectarse con planos superiores de conciencia. Rige pues la clarividencia, la mediumnidad, la sanación energética. Precisamente todo lo que Jesús hacía, desde exorcismos hasta videncia, premonición, sanación. Piscis es el signo zodiacal más dotado para la sensibilidad con otros planos superiores. Es el único capaz de ver y tocar la energía que subyace por encima y por debajo de la materia física. Es capaz de trascender el psiquismo hacia nuevos estados del ser, de ver y sentir lo que está más allá de los 6 sentidos básicos. Atención a su frase: mi reino no es de este mundo. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Así interpreta Demetrio Santos la figura pisciana de Jesús. Jesús no es un ente social como lo sería Acuario. La doctrina de Jesús es individualista y espiritual al mismo tiempo. Lo primero por tener una gran conjunción en casa, uno, y lo segundo por su cualidad física. No es por ello un revolucionario social como algunos han tratado de verlo, porque Piscis, el último signo, al igual que el viejo en la casa 12, ha renunciado a toda reforma de este mundo. No he venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Porque el tipo Piscis cumple a la ley por ser uno de los más adaptables del zodiaco y la cumple aún a costa de sí mismo, ya que la ley no tiene para él otro valor que como ley particular incluida en una ley universal del espíritu. Jesús no es un realizador, o no lo es a corto plazo, pues estos se encuentran entre los tipos astrológicos de evolución intermedia bien adaptados a lo social, Virgo, Libra, sino un idealista que trata de formar al individuo para que, por medio de su perfeccionamiento y autonegación en favor de los demás, pueda formarse un reino que no es de este mundo, o acaso una sociedad mejor, ya que pobres los tendréis siempre. Pero no funda una sociedad benéfica para curar enfermos, ni una institución social de menesterosos, porque son bienaventurados por el contrario, los pobres, los humildes, los que lloran, los que sufren injusticias en este mundo, y no los más saludables o los mejores nutridos. ¿Y por qué solamente cuando se acepta el dolor físico en el plano material es cuando se halla uno en resonancia con un plano espiritual superior? Su sociedad espiritual se forma al buscar cada uno individualmente la misma meta espiritual, y la sociedad es la consecuencia, no la causa. Buscad primero el reino de Dios. El niño Jesús y sus milagros. Lo primero que nos relata el Evangelio del pseudo Mateo es que una vez José y María parten hacia Egipto, se detienen en una cueva para descansar. De repente una multitud de dragones salieron de la gruta, causando pánico. Entonces Jesús, descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones, y estos lo adoran y se fueron. Y así se cumplió la profecía de David: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Lo inverosímil de todo esto es que estamos hablando de un bebé recién nacido. Sin embargo, los textos dejan claro que habla, gesticula y se comporta como un adulto. Y Jesús le dijo: no temáis y no me miréis como un niño, porque yo he sido siempre un hombre hecho, y es preciso que todas las bestias de los bosques se amasen ante mí. La pregunta es obvia: ¿brotan las palabras de su boca o estamos nuevamente ante un artificio de los dioses? Lógicamente, un bebé no puede hablar ni hacer esas cosas, aunque muchos dirán que Jesús no era un bebé cualquiera. Y aquí se rompen todos los esquemas conocidos sobre la naturaleza humana. Según estos textos, el recién nacido habla más sabiamente que un adulto. Bien, lo vamos a dejar como un enigma, ya que en la vida de Jesús nada es normal. El texto continúa con una escena no menos sorprendente. Los leones hacían camino con ellos y con los bueyes y los asnos y las bestias de la carga que llevaban los equipajes, y no le causaban ningún mal. Es decir, Jesús ejerce un influjo hipnótico en las bestias y se muestran apaciguadas ante su presencia. Lo que se narra a continuación constituye un ejemplo típico de intervención de terceros. José, María y el niño llevan 3 días avanzando por el desierto. De repente, María se queja del calor y la sed. Se baja de la montura y se coloca debajo de una palmera llena de frutos con la intención de alcanzar alguno. José le reprocha que
eso es imposible, pues la palmera es demasiado alta. Entonces el niño Jesús dijo a la palmera: árbol, inclínate y alimenta a mi madre con tus frutos. Y a estas palabras la palmera inclinó su capa hasta los pies de María, y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y no bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse la orden del que lo había hecho inclinarse. Entonces le dijo Jesús: yérguete, palmera, recobra tu fuerza, y sé la compañera de los árboles que hay en el paraíso de mi Padre. Descubre con tus raíces el manantial que corre bajo tierra, y haz que brote agua bastante para apagar nuestra sed. Y enseguida el árbol se enderezó, y de entre sus raíces brotaron hilos de una agua muy clara, muy fresca y de una extremada dulzura. Y viendo aquel agua, todos se regocijaron y bebieron, ellos y todas las bestias de carga, y dieron gracias a Dios. Aquí nos encontramos ante un fenómeno más complejo aún que el anterior. Una palmera que obedece a las palabras de Jesús y se inclina y ofrece incluso agua. Pero el propio Jesús aclara el enigma al día siguiente, cuando un ángel del Señor apareció sobre la palmera y tomando una de sus ramas, voló hacia el cielo con ella en la mano. Y viendo tal, todos creyeron de hinojos y quedaron como muertos. Mas Jesús le dijo: ¿por qué ha invadido el temor vuestros corazones? ¿Ignoráis que esta palmera que he hecho transportar al paraíso será dispuesta para todos los santos en un lugar de delicias, como ha sido preparada para vosotros en este desierto? Y todos se levantaron llenos de alegría. Jesús sabe perfectamente que aquella fuente de agua y frutos no es realmente una palmera, sino un dispositivo tecnológico colocado ahí, en mitad de ese desierto, para alimentarles. Con este ejemplo, la frase «pedid y se os dará» es toda una declaración de principios, sobre todo cuando se cuenta con la complicidad de los seres técnicamente avanzados que tutelan cada paso que dan. Lo siguiente que nos revela el relato es que, tras causar una honda impresión a un gobernador de Egipto, un ángel les dice que regresen a Judea, porque el niño, que ya cumplirá 4 años, ya no corre peligro. Se instalan en Galilea y ahí sucede un incidente que rompe con los esquemas de cuanto podíamos esperar en la figura de Jesús. Jesús juraba un día de sábado con los niños a la orilla del Jordán. Estaban sentados. Jesús hizo con la azada 7 pequeñas lagunas, a las que dirigió varios pequeños surcos, por lo que el agua del río iba y venía. Entonces uno de los niños, hijo del diablo, obstruyó por envidia las salidas del agua y destruyó lo que Jesús había hecho. Y Jesús le dijo: sea la desgracia sobre ti, hijo de la muerte, hijo de Satán. ¿Cómo te atreves a destruir las obras que yo hago? Y el que aquello había hecho murió. A raíz de esa muerte, los padres del niño difundido se alzan en un tumulto que provoca las quejas de toda la comunidad judía. José no se atreve a decirle nada a Jesús y en su lugar lo hace María. María le reprende que es injusto lo que ha hecho, ya que además ahora todos los maldicen por ese acto vil. Jesús le responde que considera bien justo haberlo matado, pero al ver a su madre tan devastada de dolor, toma una decisión y él, no queriendo afligir a su madre, tocó con el pie derecho la pierna del muerto y le dijo: levántate, hijo de la iniquidad, que no eres digno de entrar en el reposo de mi Padre, porque has destruido las obras que yo lo he hecho. Entonces el que estaba muerto se levantó y se fue. Aquí tenemos una primera muerte y posterior resurrección afectada por el niño Jesús, quien parece más inclinado a maldecir que a bendecir, pero siendo consciente que sus palabras se convierten en hechos instantáneos. Lo que sigue a continuación constituye uno de los hechos más asombrosos jamás relatados en la vida de Jesús y para el que no existe explicación física plausible. Jesús tomó el barro de los hoyos que había hecho y a la vista de todas las fabricó 12 pajarillos. Era el día del sábado y había muchos niños con él. Y como uno de los judíos hubiese visto que lo hacía, dijo a José: ¿no estáis viendo al niño Jesús trabajar el sábado? Lo que no está permitido. Ha hecho 12 pajarillos con su herramienta. José reprendió a Jesús diciéndole: ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, oyendo a José, batió sus manos y dijo a los pájaros: volad. Y a esta orden volaron, y mientras todos oían y miraban,
Él dijo a las aves: id y volad por el mundo y por todo el universo y vivid. Y los asistentes, viendo tales prodigios, quedaron llenos de gran asombro. Unos lo admiraban y lo alababan, mas otros lo criticaban. Y algunos fueron a buscar a los príncipes de los sacerdotes y a los jefes de los fariseos, y les cantaron que Jesús, hijo de José, en presencia de todo el pueblo de Israel, había hecho grandes prodigios y revelado un gran poder, y esto se relató en las 12 tribus de Israel. Esto solo se puede describir de una forma: transmutación de materia orgánica inanimada a seres vivos. ¿Hablamos de un Jesús alquimista? ¿Obedece este milagro a un fenómeno tecnológico de terceros o un fenómeno inherente de Jesús? Sin embargo, el problema más acuciante al que se enfrenta el niño Jesús son impulsos. No sabe cómo controlar el poder que yace en su interior y es capaz de arrebatar la vida a cualquiera con solo desearlo. Y eso vuelve a suceder en 2 ocasiones más. De nuevo, otro niño presa de rabia destruye con su vara el estanque de agua que Jesús había hecho. Y Jesús, viendo esto, dijo a aquel muchacho que había destruido su obra: grano execrable de iniquidad, hijo de la muerte, oficina de Satán, o buen seguro que el fruto de tu semilla quedará sin fuerza, tus raíces sin humedad, tus ramas áridas y sin sazonar. Y enseguida, en presencia de todos, el niño se desecó y murió. Casi consecutivamente, Jesús le arrebata la vida a otro niño, por arrojarse encima de su hombro para burlarse. El niño cae fulminado al suelo. Sus padres acuden a José junto a una multitud y les dicen: conduce a Jesús fuera de aquí, porque no puedo habitar con nosotros en esta población. O a lo menos, enséñale a bendecir y no a maldecir. En ese momento la multitud se agolpa frente a Jesús y empiezan a gritarle con violencia por sus actos. Y contra todo pronóstico, Jesús remedia el mal cometido. En el Evangelio del pseudo Mateo leemos: Jesús tomó por la oreja al niño que había muerto y lo alzó de la tierra en presencia de todos. Y se vio entonces a Jesús conversar con él como un padre con su hijo. Y el espíritu del niño volvió en sí y se reanimó, y todos quedaron llenos de sorpresa. Sin embargo, leemos otra versión distinta de esta escena en el Evangelio del pseudo Tomás, y en ese momento los que habían hablado contra él se quedaron ciegos. Y continúa el texto contando que José agarra a Jesús de una oreja y tira de él. Pero Jesús, enfadado, le dice: tú ya tienes bastante con buscar y no encontrar. Has actuado como un insensato. Podemos imaginar la situación: un niño Jesús rebelde, como podría serlo cualquier niño, solo que este es capaz de obrar lo que se lo antoje y reprender a los adultos, quienes acaban por rendirse a sus pies ante la magnificencia de su poder. Jesús en la escuela. José no tiene ni idea cómo debe actuar ante un niño con este potencial. Decide enviarle un maestro de escuela llamado Zaqueo, que alguien intentara enderezar la actitud de Jesús y a honrar a los adultos. Así se compromete a enseñarle a leer y escribir correctamente. Pero Jesús le mira a los ojos y le dice: Zaqueo, tú que no conoces la naturaleza del alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta? Hipócrita. Entonces Jesús empieza a preguntar al maestro acerca de la letra alfa, pero Zaqueo es incapaz de responder una sola de sus preguntas. Ahí es cuando Jesús ofrece un discurso asombroso sobre la composición y trazos de la letra, dejando a todos los presentes sin palabras. Además, les adivina a todos los presentes su destino y presume de saberlo todo de ellos: dónde han nacido, quiénes son y cuánto tiempo de vida les queda. Entonces, ¿cuántos habían oído a estas palabras? Quedaron asombrados y exclamaron: he aquí un verdaderamente grande y admirable misterio. Nunca hemos oído nada semejante. Nada de este género ha sido dicho por otro, ni por los profetas, ni por los fariseos, ni nunca tal se ha oído. Nosotros sabemos dónde él ha nacido y que tiene 5 años apenas. ¿De dónde viene que pronuncia esas palabras? Los fariseos respondieron: jamás oímos a un niño tan pequeño pronunciar tales palabras. Entre el terror y la admiración, nadie sabe qué hacer con Jesús. Entonces Zaqueo propone llevar a una escuela junto a un viejo maestro Leví. Nada más llegar, el Leví le ordena a Jesús que cite la primera letra, pero este permanece callado, furioso. El Leví le golpea en la cabeza con una vara y Jesús le dice:
Sabe, en verdad, que el que es golpeado instruye al que le pega, en vez de ser instruido por él. Entonces Jesús ofrece una explicación profundísima sobre el orden y disposición de las letras, que deja al anciano Leví sin argumentos. Así es como se describe en primera persona el asombro del maestro. Ahora, ¿qué creía tener un discípulo? He encontrado un maestro sin saberlo. ¿Qué diré? No puedo sostener las palabras de este niño y huirá de esta ciudad, porque no puede comprenderlo. Viejo soy y he sido vencido por un niño. No puede encontrar ni el principio ni el fin de lo que afirma. Os digo en verdad y no miento, que a mis ojos este niño, juzgando por sus primeras palabras y por el fin de su intención, no parece tener nada de común con los hombres. No sé si es un hechicero o un dios, o si un ángel de Dios había en él. Lo que es, de dónde viene, lo que llegará a ser, lo ignoro. En varias ocasiones la reacción de quienes escuchan a Jesús es similar. ¿Existió desde antes del diluvio o es más viejo que el mundo? Pero, ¿sabemos qué respondía Jesús ante estas aseveraciones? ¿Las negaba o las reafirmaba? En efecto, él hace varias alusiones sobre su origen, aunque abstractas, son muy profundas. Por ejemplo, esta: os he hablado como a sabios y no me habéis comprendido, porque en realidad sois más jóvenes que yo y además no tenéis fe. Pero el mensaje subyacente de Jesús parece referirse a un sentido de reconocimiento que proclama y le es negado. El niño Jesús parece estar provocando constantemente un sentimiento hacia los demás de reconocimiento. Sin embargo, obtiene lo contrario: rechazo, miedo, asombro. En una parte leemos: he estado entre vosotros con los niños y no me habéis conocido. Lo que parece irritar a Jesús es que no lo reconozcan. ¿Deberían reconocerlo? ¿Se refiere a un plano temporal anterior? La respuesta que obtiene de la gente es: este niño no es de este mundo. Pero Jesús siempre responde: ¿por qué os sorprendo tanto? Es como si, bajo la visión de Jesús, sus milagros fuesen algo natural, y no comprende por qué se asustan los demás o se asombran ante sus palabras. A partir de la edad de 5 años, Jesús pronuncia grandes discursos y empieza a curar a los enfermos que hay entre las multitudes, aquejados de cualquier mal, ciegos, paralíticos, sordos, cojos, aunque el milagro más asombroso y que sigue repitiéndose es el de resucitar muertos, siempre fallecidos recientes, por supuesto. En otra parte se nos relata el momento en que Jesús, ya con 8 años de edad, cruza por la orilla del río Jordán, cuando divisa a lo lejos una guarida de leones dentro de una caverna. Sin temor alguno se introduce dentro y los leones le adoran y se acurrucan a su lado, mostrando un gran cariño. Entonces sucede algo que nos sugiere el gran nexo que guarda Jesús con el agua. Atención a esta escena. Jesús sale de la gruta en un comitiva con un grupo de leones que le siguen. Las gentes están aterradas viendo aquello y Jesús les grita en la distancia: ¿cuánto más valen las bestias feroces que reconocen a su maestro y que la glorifican que vosotros, hombres, que habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios y que lo ignoréis? Las bestias me reconocen y se amansan. Los hombres me ven y no me conocen. Jesús despide en paz a los leones y les ordena que no hagan daño a nadie. Luego Jesús atravesó el Jordán con los leones a la vista de todas, y el agua del Jordán se reparó a derecha e izquierda. Este fenómeno de separar las aguas sugiere una habilidad innata para dominar este elemento. En anteriores pasajes, Jesús muestra un gran interés en la observación del agua, como cuando juega creando surcos en un lago, o cuando en una ocasión su madre le pide que vaya a buscar agua con una vasija. Un niño le rompe la vasija, y Jesús regresa a casa portando el agua sostenida milagrosamente sobre su propia mano, extendiendo sin verterse una gota. Pero esta conexión de Jesús con el agua la veremos en futuros episodios. Otro de los prodigios relatados sucede cuando Jesús es enviado nuevamente a una escuela. Guiado por el Espíritu Santo, tomó el libro de manos del maestro que enseñaba la ley, y en presencia de todo el pueblo que lo veía y oía, se puso a leer no lo que estaba escrito en el libro, sino que hablaba en el Espíritu de Dios vivo, como si un torrente de agua brotase de una fuente viva, y como si esa fuente estuviese siempre colmada, y enseñó al pueblo con tanta energía la grandeza de Dios, que el mismo maestro cayó a tierra y lo adoró.
Los sentidos y habilidades de Jesús trascienden las leyes de la física que conocemos e incluyen, como en este caso, clarividencia, o quizás, como bien sugiere el texto, mediumnidad, ya que Jesús habla siguiendo el dictado de otro, entrecitado como el Espíritu Santo. El arte de resucitar muertos, pero ninguna de las habilidades de Jesús genera tanta controversia como la de revivir a los muertos. Digamos que esta faceta sería el último peldaño que podía alcanzar ningún ser viviente de este plano, el máximo don de la creación, y casi siempre ocurre el milagro por medio del verbo. No existe evangelio o escrito en el que Jesús no recite unas palabras antes de producirse una resurrección. Aquí, lógicamente, nos preguntamos si existe una relación causa y efecto entre el poder del verbo y el milagro en sí, o bien está más allá de todo eso, y hablamos de la fuerza de una voluntad superior. En un pasaje se relata la muerte instantánea de un niño, hijo de un obrero de José. Jesús oye los llantos de los padres y acude al lugar, coloca una mano en el pecho del muerto y dice: yo te ordeno, niño, que no te mueras, sino que vivas y te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió. En otro caso similar, un trabajador cae muerto y Jesús le toma de la mano y exclama: hombre, levántate y continúa trabajando. Pero existe una faceta muy desconocida de Jesús que ya de niño intenta desarrollar, y es que él no pretende poseer este don como algo exclusivo suyo, sino que desea hacerlo extensible a los demás. Lo veremos más adelante, cómo instruye a los apóstoles para que también ellos reproduzcan estos milagros. Jesús quiere enseñarles a resucitar a los muertos o a curar, y esa faceta de maestro la vemos por primera vez cuando de niño intenta que José resucite un muerto. Y cuando Jesús moraba en Capernaum, había en la ciudad un hombre llamado José e inmensamente rico, pero había sucumbido a la enfermedad y estaba extendido muerto sobre su lecho. Y cuando Jesús hubo oído a los que gemían y se lamentaban sobre el muerto, dijo a José: ¿por qué no prestas el socorro de tu bondad a ese hombre que lleva el mismo nombre que tú? Y José le respondió: ¿qué poder o qué medio tengo yo de prestarle socorro? Y le dijo Jesús: toma el pañuelo que llevas en la cabeza, ponlo sobre el rostro del muerto y dile: el Cristo te salve. Y enseguida el muerto quedará curado y se levantará de su lecho. Después de haberlo oído, José fue corriendo a cumplir la orden de Jesús, entró en la casa del muerto y colocó sobre un rostro el pañuelo que le llevaba sobre su cabeza, diciéndole: Jesús te salve. Y al instante el muerto se levantó de su lecho, preguntando quién era Jesús. Una vez más Jesús utiliza el verbo. En este caso se lo hace recitar a José: el Cristo te salve. Pero ese intento exitoso será el último. Una rara excepción, ni los apóstoles ni nadie será capaz de resucitar o curar sin la intervención de Jesús. Los constantes milagros y resurrecciones de este niño singular dejaron sumidos a todos entre el espanto y la admiración, hasta que llegó un momento en que nadie se atrevió ya a replicarle, ni a sugerirle o a tratarle como a un niño. Los hechos se impusieron por sí solos, por encima de la lógica, las costumbres, los hábitos hebreos, aunque la presencia de Jesús no estaba exenta de un aire de temor. Una muestra de ello la constituye esta escena familiar. José organiza un banquete con sus hijos e hijas, incluyendo a Jesús y María. Siempre que estaban reunidos, Jesús los santificaba y las bendecía, y comenzaba el primero a comer y a beber, porque ninguno osaba comer, ni beber, ni sentarse a la mesa, ni partir el pan, hasta que Jesús, habiéndolas bendecido, hubiera hecho el primero estas cosas. Si por casualidad no estaba allí, esperaban que lo hiciese. Y cada vez que él quería aproximarse para la comida, se aproximaban también José y María y sus hermanos, los hijos de José. Y estos hermanos, teniéndolo ante sus ojos como una luminaria, la observaban y lo temían. Y mientras Jesús dormía, fuese de día o de noche, la luz de Dios brillaba sobre él. Bueno, amados hermanos, seguiré con la segunda parte, quizás esta tercera, para poder completar. Es muy interesante la historia, pues, del Maestro Jesús que hizo. Una vez más, seguiré compartiendo un poquito más adelante. Que tengan un hermoso día, maravilloso, de bendiciones. Bye bye.